Gracias, Señor. Y la iglesia canta un aleluya fuerte, porque el Señor resucitó. Y por eso es el motivo de nuestra celebración en esta mañana. Señor, la iglesia declara con júbilo, aleluya. Sonría, por favor, y cantemos también. La iglesia canta aleluya. Aleluya. Muy de mañana. Mañana salieron el cuerpo de Cristo quería ungir, como si fuera un simple mortal, pero él era el Hijo de Dios. Dime quién era él. Pero él era el Hijo de Dios. Si lo crees, dilo. Hoy de mañana. Hoy de mañana salieron el cuerpo de Cristo quería ungir, como si fuera un simple mortal, pero él era el Hijo de Dios. Dime quién era él. Pero él era el Hijo de Dios. La piedra no estaba más en su lugar. La piedra no estaba más en su lugar. La tumba vacía puedo encontrar. Y una gran voz se dejó escuchar. Porque buscáis en los muertos al que vivo está. Declaremos resucitó. Resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, y proclamemos a una gran voz, Él resucitó. Resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, y proclamemos a una gran voz, Él resucitó. Una vez más, resucitó. Resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, y proclamemos a una gran voz, Él resucitó. Y otra vez. Resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, y proclamemos a una gran voz, Él resucitó.
Hola, amados hermanos, que Dios los bendiga. Es un placer poder saludarles desde Casa de Oración Nogales, México. Estoy en verdad muy agradecido a Dios por el privilegio que me da de servirle a Él y de servirle a su iglesia en la exposición de su palabra. Y por supuesto, pues también estamos muy agradecidos por la invitación que nos hace y por la confianza que nos hace nuestro amado hermano y pastor Juan Lofeudo, que junto con su esposa Rebeca pastorean esta maravillosa obra de casa de oración en la ciudad La Plata, en Argentina. De verdad que estamos muy agradecidos con el Señor. Reciban saludos desde acá, desde este lado, y dejemos que Dios sea quien nos guíe a través de su gracia, a través de su Espíritu. Reciban saludos desde Casa de Oración Nogales, México. Hoy vamos a ver un tema que es uno de los temas de la continuación de las bases fundamentales de nuestra fe. El tema que hoy vamos a ver se titula La resurrección de los muertos. Es un tema bastante amplio y bastante edificante. Bueno, oremos, ayúdeme a orar, que sea Dios guiándome, dándome gracia, sabiduría, al igual que a ustedes también. Juntos crecemos en el conocimiento de la verdad de nuestro Dios. Amantísimo Dios y buen Padre, muchas gracias por esta oportunidad, por este privilegio que me da, Señor, de compartir tu palabra. Ruego, Señor, ante ti que me des de tu gracia, de tu sabiduría, pues reconozco que es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Ayúdame, Señor, dame de tu respaldo, de la dirección y de tu gracia para plasmar y trazar el consejo de tu palabra conforme a tus planes y propósitos, para que tu iglesia en Casa de Oración La Plata sea edificada y sean edificados todos aquellos que escuchen en vivo y después de haber sido grabado este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarte que me acompañes a la carta a los Hebreos, capítulo 6, del verso 1 al verso 3, que es nuestra cita bíblica base, donde nosotros estamos trazando esta palabra tan maravillosa. Hebreos, capítulo 6, del verso 1 al verso 3, dice de la siguiente manera: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Aquí no habla que abandonemos la doctrina de Cristo, sino que dejemos ya una parte que ya aprendimos y vamos a avanzar hacia lo mismo, no quedarnos en el mismo lugar. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hemos orado y nos hemos dispuesto a la disposición, a la dirección del Espíritu Santo. Y bien, vamos a entrar entonces de lleno a lo que es el mensaje, a la predicación de su palabra. La resurrección de los muertos, amados hermanos, es un tema que tiene muchos puntos de vista en la humanidad conforme a sus creencias. Para algunos es inaceptable, no cabe en el razonamiento de muchas personas que pueda haber resurrección de los muertos. Para muchos dicen, ¿cómo es posible que una persona muerta pueda volver a vivir? Entonces, para un buen número de personas esto es un tema inaceptable totalmente. Para otros es confuso, que va desde creer o pensar que sí hay una resurrección hasta pensar que puede haber una resurrección o una encarnación, para algunos que lo creen así. Pero para los cristianos, y póngame atención por favor, es y debe de ser un tema muy bien entendido conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la palabra del Señor, el Espíritu Santo que nos guía, y es una base fundamental de nuestra fe. Hablar y entender el tema de la resurrección de los muertos es una base fundamental en nuestra fe cristiana. Vamos a explicar por qué.
Pues porque nosotros creemos firmemente que Cristo murió por nosotros, pero que también resucitó. Jesús resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Creemos que también habrá una resurrección de muertos, tanto de todos los que confiaron en Jesús como de los que murieron rechazando la obediencia y rechazando a Dios mismo. Entonces creemos que habrá resurrección de los muertos conforme a las Escrituras. Para nosotros los cristianos es una base fundamental, pues creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, pues está establecido en la palabra. Conforme a la Escritura sabemos que esto realmente sucedió y nosotros lo creemos. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando él escribía sus cartas a las iglesias donde él estaba encargado, donde ha sido enviado por Dios, había personas tanto que creían en la resurrección de los muertos como otros que no creían. Y en la primera carta a los Corintios, todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios habla de la resurrección de los muertos, cómo sucederá la resurrección de los muertos, con qué cuerpo resucitaremos si morimos antes de que Cristo venga. Pero hay una parte esencial también, todo eso es importante, pero en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del verso 12 en adelante, dice de la siguiente manera: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Esto es lo que estamos estudiando. Creer y entender la resurrección de los muertos es base fundamental de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, pues es vana nuestra fe. Entonces, ¿en qué creemos? ¿Por qué? Porque creemos que Jesús resucitó. Verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuelve a decir, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, entiéndase, murieron, perecieron, dice el verso 18. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿A qué se refiere ese versículo 19? Si nuestra esperanza solamente está en Cristo, mientras que vivimos, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. ¿Pero qué quiere decir la palabra de Dios? Que nuestra esperanza no solamente es en Cristo mientras que vivimos, sino que también nuestra esperanza es en Cristo aún después de vivir o de morir, más bien dicho la palabra. Esperamos y nuestra esperanza es en Cristo aún después de que nosotros hayamos muerto. Y el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿A qué se refiere ese versículo? Primicias quiere decir que Jesús es el primero en resucitar para nunca más morir. Y posteriormente, todos los que en Él creemos, resucitaremos en una bienaventuranza. Porque habrá resurrección de que no sean bienaventurados, pero habrá una resurrección de bienaventuranza. Esto lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza. Y ahora póngame atención. Jesucristo es el primero y el único que ha comprobado la vida después de la muerte. Jesucristo, repito, es el primero y el único que ha comprobado la vida después de la muerte. Y da esa certeza a todos los que lo siguen fielmente. Da esa certeza de que también resucitarán todos los que mueran creyendo en Jesús. Jesús es el único que ha comprobado. ¿Por qué digo esto?
La resurrección de los muertos es una base muy firme y fundamental de la fe cristiana, comprobada en el autor de esta fe, en el autor y consumador de esta fe, ha quedado comprobada la resurrección de los muertos. Y todos los que hemos creído y los que han muerto creyendo y obedeciendo a Jesucristo, tenemos, ellos tanto los que murieron como los que estamos vivos, tenemos esa esperanza de resucitar en una bienaventuranza. Jesús lo ha comprobado. Ahora voy a explicar algo, póngame atención. Todas las demás ramas de fe, todas las demás ramas de fe o religiones o doctrinas o sectaristas, como usted lo quiera identificar, todas estas ramas de fe han tenido un autor intelectual, llámese el budismo, llámese mormonismo, testigos de Jehová, cualquiera, T.C. Russell, Joseph Smith, Buda, del Islam, todos ellos han tenido una persona, base fundamental del origen de su fe, de lo que han creído. Pero todas estas personas que han enseñado una forma de fe, todas estas personas han muerto, todos ellos. La gran diferencia es que todos ellos que han muerto, sus tumbas están ocupadas por sus cuerpos de ellos. En la fe cristiana, Jesús nos ha enseñado: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y habla tanto de la nueva vida, aunque estemos nosotros en este cuerpo, nacemos de nuevo, pero habla también de vivir después de morir físicamente. Es que la tumba de Jesucristo no está ocupada por el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo resucitó, no está ahí en la tumba. Donde Él fue colocado después de haber sido crucificado, la Biblia dice que al tercer día resucitó y ascendió al Padre y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos los que en Él creemos. Ahora, esta gran esperanza tenemos nosotros, todos los que hemos creído en Él, de resucitar para una bienaventuranza gloriosa eterna al lado de Él. Esto es maravilloso, porque Él, el fundador, el autor de la fe, Él, Jesucristo, de la fe cristiana, ha comprobado que tiene poder más allá de esta vida, más allá de la muerte, venció la muerte. Por tanto, la resurrección de los muertos debe de ser una base fundamental de fe, de esperanza, de buena bienaventuranza para todos los que incluso murieron confiando en Cristo, para los que aún vivimos confiando en Cristo. Estamos sirviéndole a Él, sabiendo, confiados, creyendo que el día que nosotros muramos, iremos a la sepultura, pero a su vez resucitaremos en el gran día del Señor. Ahorita vamos a explicar un poco más de esto. La Biblia, la palabra de Dios, dice que una persona a morir, su cuerpo físico, esa parte física, es sepultada, es llevada al sepulcro. Pero hay una parte de la persona que es una parte inmaterial, que es hablando del alma, su verdadero ser de la persona. Esta parte de la persona va a un lugar eterno donde, según haya vivido, según haya profesado su fe, ahí irá a este lugar eterno, sea un lugar de paz o sea un lugar de tormento eterno. Vamos a comprobar esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 22. Yo quiero leerlo en la traducción del lenguaje actual. Si usted tiene la manera de acompañarme en esta traducción, va a ser de gran bendición. Dice la palabra de Dios en la traducción del lenguaje actual, Lucas 16, 22. Un día, el hombre pobre murió, y aquí habla de aquel hombre llamado Lázaro, que era un mendigo que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de un hombre rico, el cual hacía cada día banquete con esplendidez. Esto nos habla que aquel hombre rico vivía una vida amplia, extensa, pero lejos de Dios. Y nos habla de un hombre que era un mendigo, que vivía en escaseces en este mundo, pero tenía una relación con Dios. Y dice el versículo 22, lo retomo:
Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico, escuche esto, y lo enterraron. Eso es lo que dice aquí la palabra, y lo enterraron. Ahí pusieron lo que es la parte física, la parte material, lo que es el cuerpo. Y luego dice el versículo 23, y cuando ya estaba en el infierno, esa es la otra parte de la persona, el verdadero ser, el alma. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Habla de una parte física y habla de una parte que no es física, que es inmaterial. Cuando sea la resurrección de los muertos, esa parte, el alma, esa parte que no es materializada, tomará otra vez reincorporación con el cuerpo, pero aquel cuerpo resucitará con una nueva capacidad de vivir eternamente en ese cuerpo nuevo, una capacidad de vivir eternamente. ¿Dónde? Donde le corresponda según haya vivido antes de morir. Si fue una persona que murió confiando en Dios, obedeciendo a Dios, esperando en Dios, resucitará con un cuerpo capacitado para vivir eternamente al lado de Dios en gozo y eterna bienaventuranza. Si es una persona que murió rechazando a Dios, rechazando sus leyes, sus estatutos, resucitará con un cuerpo capacitado para una eternidad lejos de Dios, en el castigo, en el lago de fuego. Esto es terrible. Alguien pudiera decir, ¿no es muy cruel Dios con esto? No, porque no es Dios quien envía a las personas a un lugar eterno. Cada persona escoge en qué lugar eterno es donde pasará la eternidad. Cada persona decide si cree o no cree, si hay una eternidad o si hay una resurrección de muertos después. Pero al final de los tiempos, cada quien comprobará lo que creyó, si estuvo en lo correcto o no. La Biblia nos habla que cuando la palabra de Dios toca el tema de la resurrección de los muertos, habla en específico de dos tipos de resurrección de muertos, como hemos venido explicando. En un grupo estarán los muertos que murieron en obediencia a Dios, como dije hace un momento, y murieron demostrando sujeción a la palabra de Dios, y llegará el día, como dije hace un momento, en que esa parte inmaterial se reunirá con su parte, con un cuerpo físico capacitado para vivir siempre con Dios, con un cuerpo capacitado para vivir eternamente en una bienaventuranza. Pero a su vez también los que murieron rechazando a Dios, un día resucitarán con un cuerpo capacitado para vivir eternamente en un castigo eterno. ¿Dónde dice todo eso, pastor? Mantenga cerca de usted la Biblia y un anotador, y en qué anotar, por supuesto. Y vamos a ver esto que estamos hablando acerca de la resurrección de los muertos. Jesús habló bastante acerca de este tema, pero vamos a la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, del verso 24 al verso 29. Evangelio de Juan, capítulo 5, del verso 24 al verso 29. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí habla tanto de algo espiritual como algo literal. Nosotros anteriormente, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, estábamos muertos en vida, conforme a lo que dice Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Menciono nada más, no busque. En otro tiempo estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en los deseos de la carne. Estábamos muertos espiritualmente. Creyendo en el Evangelio, creyendo en Jesucristo, pasamos de muerte a vida. Todavía no morimos físicamente, pues se está hablando de una muerte espiritual. Hay una resurrección espiritual y vivimos. Es por eso a eso se le llama nacer de nuevo. Muy bien. Jesús habla tanto de en el nacer de nuevo,
en la vida espiritual, como tanto habla de lo físico. Y vamos a ver esto. Dice, retomo el 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Ya desde ya tiene una vida eterna, pero ya en gozo, en bienaventuranza. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Desde ya pasamos de muerte a vida. Y aunque muramos, el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí habla de los dos puntos, tanto del muerto espiritual y ha vivido cuando escucha el Evangelio y cree en Jesucristo. Pero también habla de los muertos que murieron físicamente y lo aclara más específicamente en los siguientes versículos. Dice en el verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, ahora y aclara esto, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y lea con mucho cuidado el verso 29, dice, Juan 5:29, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien, ¿dónde están ahorita entonces los que murieron haciendo lo bueno, obedeciendo a Dios? ¿Dónde están ahorita las almas de los que murieron desobedeciendo y rechazando a Dios? La Biblia nos habla, voy a mencionar algunas citas bíblicas. La Biblia nos habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que todo nuestro ser está conformado por cuerpo, alma y espíritu. Al morir una persona, el cuerpo es depositado en la tierra. El espíritu, el soplo de vida que Dios da, Dios lo recoge. Eso dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Pero el alma, el verdadero ser, como dice Lucas capítulo 16, del verso 22 en adelante, es la que va o a un lugar de paz o a un lugar de tormento, el verdadero ser de la persona. Ahora, cuando sea la resurrección de los muertos, la Biblia dice, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, que Cristo vendrá y traerá con él, dice, a los que murieron en obediencia. Y vendrán a tomar sus cuerpos y resucitarán primero, dice. Y ellos le recibirán a Cristo en las nubes. Alguien me preguntó en una ocasión, no entiendo esto, pastor. ¿Cómo si ya están con él, vienen a resucitar? Sí. ¿Por qué? Porque lo que está con Cristo, eso es lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del verso 6 al verso 10, muertos, dice, ausentes de este cuerpo, presentes al Señor. Pero el cuerpo va a la tierra. Y el verdadero ser que obedeció va presente al Señor, inmediatamente va presente al Señor. A los que murieron confiando en Él, trae sus almas, el verdadero ser, a reincorporarse con el cuerpo, pero es un cuerpo glorificado. Resucita ya reincorporada el alma y el cuerpo en un nuevo cuerpo glorificado, capacitado para vivir eternamente con Dios, un cuerpo que puede respirar en el espacio, un cuerpo que puede tener la misma esencia del cuerpo resucitado de Cristo. Eso es lo que dice la palabra en las cartas del apóstol Pablo. Y ese cuerpo reincorporado resucita capacitado. Vamos a ver lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al verso 18. Pero yo quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya creemos que Jesús murió y resucitó, eso creemos los cristianos. También creemos que cuando Jesús vuelva, escuche y lea con cuidado,
Dios traerá junto con Él a los creyentes que ya han muerto. ¿Por qué? Porque están en la presencia de Él. Cuando alguien muere que es cristiano dicen, ya está en la presencia del Padre, ya está con el Señor. Sí. ¿Y quién está en el panteón? Pues el cuerpo. Bueno, el que está en la presencia con el Padre, su alma, su verdadero ser de esta persona, viene a tomar el cuerpo. Pero no es el cuerpo el mismo cuerpo del mismo material que se sepultó. Va a ser la misma persona en apariencia física, se va a conocer, va a saberse muy bien quién es. Jesucristo cuando resucitó con un cuerpo glorificado, pero se le podía identificar que Él era. Esta misma capacidad tendremos los que resucitemos y morimos antes de que Cristo venga, o seremos transformados a la misma semejanza de los que resuciten. Vamos a seguir leyendo. Y dice en el verso 14, pues ya creemos que Jesús murió y resucitó. También creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. En otra versión dice, y los muertos en Cristo le resucitarán primero, y nosotros no precederemos, dice, no les ganaremos, no avanzaremos primero al encuentro con Jesús en las nubes, no. Los que avanzarán primero al encuentro con Jesús en las nubes serán los que murieron, que estuvieron ya en la presencia de Él, vienen, toman su cuerpo glorificado con capacidad eterna y le reciben. Luego nosotros, dice la palabra de Dios, en este versículo, en el versículo 15, les decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con el llamado de trompeta de Dios. Un grito de mando, con voz de arcángel. ¿Cómo será ese grito? Será la voz de Jesucristo mismo que diga con voz de autoridad a todos los muertos que murieron obedeciéndole a Él, dirá, levántense, levántense. Ese es el mismo grito, voz de mando y de autoridad que Jesús registra la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 43, cuando le dicen que Lázaro, aquel de aquella aldea de Betania, hermano de María y de Marta, había muerto. Llega Jesús y lo llevan a la tumba y le dicen, hiede ya, Señor, porque es de 4 días. ¿Dónde le pusiste? En esta tumba. Y dice la Escritura que cuando Jesús llega, levanta la voz, dice, y dice, Lázaro, sal fuera. Esa voz de autoridad seguirá sonando el día que Jesucristo regrese por su iglesia. Es cuando sucederá una de las grandes y mejores y más maravillosas resurrecciones de los muertos. Resucitarán primero todos los muertos que hayan, vaya la redundancia, muerto en obediencia a Dios. Eso es lo que dice el versículo 16 de 1 a los Tesalonicenses capítulo 4. El mismo Señor descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, dice. Y luego en el verso 17, luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrar. Así que anímense unos a otros con estas palabras. La resurrección de los muertos es un tema que debe de estar bien entendido en la iglesia cristiana. Muchas personas que han sido regenerados por Cristo, muchos hermanos en Cristo, no tienen un buen entendimiento de lo que es la resurrección de los muertos. Hay algunos confusión, en algunos porque quizás son recién llegados al Señor, otros quizá no tienen mucha dedicación al estudio de la palabra para profundizar en el conocimiento, como dice el escritor a los Hebreos. Dejemos eso y avancemos hacia la madurez. Pero hay quienes todavía tienen necesidad de lechita, debiendo ser ya maestros, dice el mismo escritor a los Hebreos. En otro de los casos puede ser que
el encargado de una grey no esté bien entendido en el tema o sea negligente al tema y no ha sido dedicado al estudio para llevar al rebaño a tener buenas bases fundamentales de fe. Pero qué bueno que usted en Casa de Oración La Plata está teniendo buenas instrucciones de la palabra de Dios para que tenga bien fundamentada su fe en este punto doctrinal que es la resurrección de los muertos. Así que cuando Cristo viene, será una gran resurrección masiva en todo el mundo. Todos los que han muerto con la esperanza gloriosa del regreso de Cristo, resucitarán en el día del Señor, cuando Cristo venga por su iglesia. Todos los que murieron obedeciendo se reincorporarán. La Biblia nos habla que hay diferentes puntos de vista doctrinales respecto al regreso de Cristo. En lo personal, creemos que será un proceso o un lapso de tiempo. Jesús viene por la iglesia, es transportada a la iglesia a las cenas, a las bodas del Cordero. Se cree específicamente que en el tiempo de la resurrección, toda la iglesia es transportada al tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí es donde será vestida de una manera hermosa para la boda. Y ahí, para no adentrarme mucho más a ese tiempo, a ese punto de enseñanza, sino centrarnos aquí, posteriormente, bueno, su pastor, nuestro amado amigo, hermano en Cristo, consiervo, Juan, pudiera abundarles un poco más en eso. Vamos nosotros a centrarnos en lo que es la resurrección de los muertos. Cuando Cristo se lleva a la iglesia y resucita a los que han muerto creyendo en Él, creemos que hay un lapso de tiempo mientras que se celebra eso en el cielo, las bodas del Cordero, los galardones del tribunal de Cristo y todo eso. Creemos que aquí en la tierra pasa un lapso de tiempo que es un tiempo de 7 años, se le conoce también como la tribulación o la gran tribulación. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora, en ese tiempo, la Biblia dice que habrá personas que mueran también por haber permanecido, habrá personas que se van a confirmar en la fe en Cristo, habrá personas que creerán en el Señor Jesucristo y no aceptarán la marca del anticristo, no adorarán la bestia y les costará la vida, morirán. La Biblia dice que serán decapitados. Nosotros podemos encontrar eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del verso 1 al verso 4. Ahorita vamos a ir para allá. Estas personas morirán, dice la Escritura, pero cuando Cristo regrese a establecer su reino milenial, dice la Biblia, que todas estas personas también resucitarán. Aquí hay una gran confusión para muchas personas porque algunos dicen, ¿por cuánta resurrección de muertos hay entonces? Hay 1, 2, 3, 4, ¿cuántas hay? Y lo que debemos de entender es que hay 2 tipos de resurrecciones, 2 tipos. Unos, como dice Jesús en Juan capítulo 5, versículo 29, unos para condenación eterna y otros para el gozo eterno. 2 tipos. El asunto es que se van dando en la resurrección de la bienaventuranza eterna cuando Cristo viene por la iglesia. En el proceso de la gran tribulación, algunos morirán. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuándo resucitarán esos? ¿Cuándo resucitarán esos? Vaya, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 al verso 6. Cuando Cristo ya viene a derrotar al anticristo, a derrocar su malvado imperio y gobierno, viene el Señor también a atar al diablo por 1000 años y viene a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice en el Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones,
hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Póngame atención y lea con cuidado. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Escuche y lea con cuidado. Reinaron con Cristo 1000 años y vivieron. Y reinaron con Cristo 1000 años, vivieron. Y yo quiero que note con mucho cuidado lo que dice a partir del versículo 5. Dice, pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Pues los que no fueron levantados cuando Cristo vino por la iglesia. Nada más fueron resucitados los obedientes. ¿Cuáles otros muertos? Pues los que mueran incluso en el transcurso de la tribulación, porque se sabe que no solamente van a morir los cristianos, habrá gente que muera también en esos 7 años, que mueran negando a Dios, aunque no se hayan puesto, o que se hayan puesto, la marca de la bestia en su mano derecha o en sus frentes. De alguna manera morirán también de todos modos, pero dice la Escritura, los otros muertos, hablando generalmente, desde el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego note con mucha atención lo que dice al final del verso 5. Esta es la primera resurrección. ¿A qué se refiere esta primera resurrección? La primera resurrección se refiere, esta es la primera forma de resucitar, o más bien dicho, el primer tipo de resucitados que hasta aquí nosotros vemos, hasta aquí nosotros encontramos el primer tipo de resurrección, hasta aquí. Incluso cuando Cristo ya regresa a poner su reino milenial, a establecer su reino milenial en la tierra, hasta aquí vemos un tipo de resurrección. Esta es la primera resurrección, el primer tipo de resucitados. No quiere decir que sea una y luego la que sigue enseguida es otra y luego otra. No, es un solo tipo de resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Los que defendieron su fe, los que vivieron y murieron defendiendo su fe en Cristo. Unos resucitaron en el arrebatamiento de la iglesia. Otros tuvieron que pagar con su propia vida su fe en Cristo, pero resucitan, dice la Escritura. ¿De qué manera? Aquí la Biblia no dice cómo. No dice, solamente dice vivieron. Pero es un solo tipo de resurrección. ¿A qué se refiere? El mismo grupo de personas. Solamente hay 2 grupos de personas que van a resucitar. Jesús lo dijo muy claramente en Juan 5:29. Solamente hay 2 grupos de personas que van a resucitar. Los de vida eterna y los de condenación eterna. Solamente. Pero hasta aquí, hasta que Jesús regrese en su reino milenial, todavía se ve el grupo de personas que vivirán con Cristo, reinarán con Cristo. Aquí incluye incluso los que morirán defendiendo su fe en Cristo en el tiempo de la gran tribulación. Este es el primer grupo de personas. El segundo grupo de personas no resucitarán, dice la Biblia, hasta que pase el reino milenial. Si usted se da cuenta, si usted es de los que ha creído en Cristo, usted está a punto de ser transformado, porque los estudiosos bíblicos creen que cabe una gran probabilidad, y aclaro, no estoy diciendo que Cristo viene hoy, mañana, no, aclaro, se cree que a esta generación nos puede tocar el arrebatamiento de la iglesia. Es probable que muchos de nosotros no veamos muerte, sino transformación, pero los que ya han muerto están muy cercanos también a ser resucitados, los que murieron en Cristo. Los que murieron ya en desobediencia a Jesús, todavía les falta mucho más. Les falta el tiempo de los 7 años de la gran tribulación, más los 1000 años del reino milenial de Cristo. Después de los 1000 años, resucitarán esos muertos, los impíos, los perversos, los que renegaron de Dios y rechazaron la obediencia y la sujeción a Dios. Dice el versículo
5 de Apocalipsis 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego note lo que dice al final del verso 5. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Ese grupo que está desde que Cristo arrebata a la iglesia hasta que Cristo regresa en su reino milenial. En ese ínter hay un grupo de resucitados. Esa es la primera resurrección. Porque alguien pudiera decir, pues ¿cuál es la primera? ¿Cuando Cristo vino por primera vez o cuando Cristo viene por segunda vez? No nos confundamos. Ese es el mismo grupo de personas que resucitarán, los obedientes a Dios. Es el mismo grupo, a eso se refiere la primera resurrección. La segunda resurrección, o más bien dicho, el grupo de personas que resucitarán, será la resurrección de los impíos, de los malvados, de los que rechazaron a Dios. Espero y no esté confundiéndote, espero y estés teniendo buen entendimiento, que estés leyendo en la palabra, pero vamos a continuar. Dice, el verso 6 de Apocalipsis 20, dice, y lee con cuidado, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esa primera resurrección, repito, abarca desde el arrebatamiento de la iglesia hasta el establecimiento del reino milenial de Cristo. Está escrito en la palabra. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¡Wow! Bienaventurado. Pero todavía más bienaventurados los que desde el arrebatamiento, porque es el tiempo de la gracia. Ya los otros en el tiempo de la tribulación ya pagan con su propia vida. Pero todavía entran en la resurrección bienaventurada. ¿De qué? Para vivir y reinar con Cristo 1000 años y vivir eternamente con Él. Yo espero que tú seas de los que seas transformados en el regreso de Cristo. Y si mueres antes que Cristo venga, yo espero que tú seas de los que resucitan en el arrebatamiento de la iglesia. Ojalá y que sí. Ahora retomo el verso 6 de Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Escuche, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿A qué se refiere la segunda muerte? No tiene parte con ellos. ¿A qué se refiere con esto? No tiene potestad sobre ellos. Se refiere que los que van a resucitar para condenación eterna, ¿van a resucitar para volver a morir? No, no se refiere a eso. Aquí la palabra muerte se refiere y quiere decir separación, pero separación eterna y definitivamente para siempre de Dios. ¿Quiere decir que los que están ahorita en el infierno tienen una oportunidad? Claro que no. No, ya no tienen oportunidad. No, sino que se refiere que cuando ellos resuciten, van a resucitar para estar ante el juicio del gran trono blanco, cerca del Dios creador del cielo y de la tierra, frente al Rey de Reyes. Y dice Apocalipsis, aquí mismo en el capítulo 20, que permanecerán de pie. ¿Por qué permanecerán de pie? Cuando la Biblia dice que ante Jesucristo toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Bueno, porque aquí este tipo de personas entonces reconocen que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y querrán postrarse para una oportunidad más. Pero el Rey les dirá, de pie, tu tiempo fue en vida, tu tiempo no es después de la muerte, es en vida. Es en vida donde tú decides dónde pasarás la eternidad. Si mueres, cuando resucites, ¿a dónde pasarás la eternidad? ¿En un lugar de paz o en un lugar de tormento? Después que pasen los 1000 años, entonces resucitarán los que murieron rechazando a Cristo. Vamos a ver esto en la Biblia. Vamos a ver esta parte de la Escritura. Vamos allí mismo a Apocalipsis capítulo 20, pero vamos a entrar al verso 11. Porque ya leímos el verso 5, verso 6. Los otros muertos no vuelven a resucitar. ¿Cuáles otros muertos? Pues todos los muertos
que murieron, como dije hace un momento, rechazando a Dios. Vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 20 del verso 11 hasta el verso 15. Dice aquí la visión del apóstol Juan, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, y dice aquí la escritura en el verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. De pie. Aquí la palabra grandes y pequeños va desde dos puntos de vista. Grandes y pequeños se refiere a personas que murieron, que en vida fueron grandes reconocidos, grandes personajes económicamente, estudiosos, políticos, reyes, grandes personajes. Pequeños se refiere pues a personas que fueron menos reconocidos, de menos rango, de nivel económico, político, social, a eso se refiere. Alguien me preguntó en una ocasión, ¿estos pequeños también se puede referir a que sean niños? Bueno, la Biblia dice que los niños de los tales es el reino de los cielos, pero hay una edad que ya se desarrolla el bien y el mal, y no puedo decir yo una edad específica como una ley, no puedo decir eso, porque hay niños o jovencitos, adolescentes, que a sus 12 años, 13 años, todavía mantienen una inocencia conforme a la educación que sus padres le dieron, conforme al cuidado que tuvieron. Pero hay niños o jovencitos, adolescentes, que a esa edad ya desarrollan con una perversidad el mal, el pecado, la pornografía, la drogadicción, el asesinato, todo con todas las agravantes de la ley, premeditación, alevosía, ventaja, distinguiendo muy bien el bien y el mal, y aún así haciéndolo con gozo y disfrutando del mal. Entonces yo no digo que un niño sea que se van a encontrar aquí en el infierno, que se van a encontrar personas desde 5, 6, 7 años, no, a cierta edad donde ya hayan distinguido bien entre el bien y el mal, y aún así hayan desarrollado con placer de la carne el pecado. ¿Qué edad? No puedo decirte, 11, 12, 13, 15 años, no sé, no lo sé. Y pues como no voy a estar ahí tampoco, pues tampoco lo sé, porque yo no voy a estar dentro de estos muertos. Esa es mi fe, esa es mi esperanza. ¿Y la tuya? Espero que también, pero explico. Dice aquí, el verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, que son los libros de las obras, por eso dice ahí al final del verso 12, en los libros según sus obras. Y dice el verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea que aquí nos habla la Escritura que el infierno y el lago de fuego son dos lugares diferentes. Así como el infierno es un lugar de tormento que actualmente la Biblia dice que está en el centro de la tierra. Eso es lo que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Pero el lago de fuego es un lugar todavía peor que el infierno, donde serán sacadas las almas que están ahí, resucitarán, tendrán un cuerpo capacitado, así como los que resucitarán, obedientes de Cristo, resucitarán con un cuerpo capacitado para vivir eternamente con Cristo. Así las personas que murieron en desobediencia resucitarán con un cuerpo capacitado para vivir eternamente en el lago de fuego. ¿Te puedes imaginar esto? Esto es terrible, hermano. Esto es tremendamente terrible. Por eso debemos predicar el evangelio, las buenas nuevas, advertir a la humanidad. Y este tiempo está por llegar. Bueno, dice la Escritura en el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Porque aquí
tuvieron un tiempo de estar presente ante el Señor Jesucristo, tuvieron un tiempo nada más para hacerles recordadas sus obras por las cuales ellos murieron y están en aquella condenación, y tienen un cuerpo nuevo, resucitado, capacitado para vivir eternamente. Esto se oye terrible. Quien escucha estas cosas y no tiene conocimiento de Dios, dicen, ¿cómo un Dios de amor, de paz, puede hacer esto? El asunto es que no es Dios el que los envía. Ahorita explico un poco más de eso. Y dice la Escritura en el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo fue lanzado al lago de fuego? Bueno, todos los lugares entregaron los muertos, los entregaron para tener un cuerpo nuevo, capacitado para vivir eternamente en el lago de fuego. Y alguien puede decir, ¿cómo Dios es capaz de hacer eso si se predica que es un Dios de amor, de gracia y de misericordia? Yo he puesto mucho este ejemplo que voy a poner a continuación. Imagínate a un maestro de nivel secundaria, preparatoria, nivel profesional, como tú quieras, con un grupo de alumnos de 50 alumnos. El maestro da la clase, escribe en su pizarrón y explica detalladamente. La clase es para los 50, pero de los 50 solamente 25 ponen atención, están interesados, hacen los trabajos de tarea, se preparan para el examen. Los otros 25 entran a clase cuando les da gana, participan cuando les da gana, hacen tareas cuando les da gana y cuando no, pues no las hacen, no presentan trabajos. Se llega el día del examen. Por lógica, se va a manifestar el resultado de ambos lados. Los que estudiaron, se prepararon y participaron, pues obtendrán un buen resultado. Los que no se prepararon, los que no pusieron atención y no presentaron trabajos, su resultado no será bueno. Lo único que hace el maestro es entregar los resultados que le pertenecen a cada uno. No es el maestro el que decide ponerle a este un 10 y a este un 5 o un 0, o a este un 100 y a este un 0. No, el maestro solo decide entregar el resultado a cada uno de lo que se ganó. Dios es lo mismo. Así como el alumno de aquel grupo de maestros no puede venir delante del maestro, aquel alumno que reprobó, no puede venir delante del maestro y decirle, maestro, ¿por qué me reprobaste? El maestro le responderá, mi estimado alumno, yo no te reprobé. Te reprobaste tú solo con tus actitudes y tus irresponsabilidades. Yo solamente estoy entregándote el resultado de tus actos. Dios es exactamente así. En el día de la resurrección de los muertos, Dios no es el que envía a las personas al lago de fuego. Dios solamente entregará el resultado de sus actos, de sus obras, como dicen los versículos anteriores, a cada uno. Serán lanzados al lago de fuego, no por decisión de Dios, no por voluntad de Dios, sino por consecuencias de las decisiones de las personas que murieron en total desobediencia a Dios. Dios no tiene un grupo predilecto, ni hace acepción de personas. La gracia de Dios está para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que decide seguir a Cristo. Cada quien es responsable de dónde pasará su eternidad. Su decisión la toma en vida. Y llegará el día de la resurrección de los muertos. Unos, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29, para vida eterna, y otros para condenación eterna. Los unos con Cristo, con un cuerpo capacitado para vivir eternamente alabando y glorificando al Rey de Reyes, junto con todos los santos que le obedecieron en todo el mundo. Los otros tendrán un cuerpo también capacitado para vivir eternamente en el lago de fuego, pero por consecuencia de sus decisiones. No es decisión de Dios, es decisión tuya, es decisión mía. ¿Con qué cuerpo resucitarás y en dónde pasarás la eternidad si mueres antes de que Cristo venga? Esa es tu decisión. Ahora, Pablo finaliza el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, todo ese capítulo que habla de la resurrección de los muertos. Pablo finaliza ese capítulo
dando una buena motivación a todos los que creen en la resurrección de los muertos y viven en la esperanza bienaventurada en Cristo Jesús. Pablo da una excelente motivación que yo te la quiero leer para que la consideres y te motives a seguir sirviendo a Cristo y seguir esforzándote. Y el día en que mueras, tú puedas decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque yo sé que cuando Él venga, seré de los primeros en resucitar y en recibirle en las nubes. Entonces tengamos nosotros esa plena convicción de fe, ese buen fundamento de fe, ese buen conocimiento de la resurrección de los muertos, conforme a las Escrituras. Y te invito para finalizar a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del verso 55 al verso 58. Acompáñame a la Biblia. Pablo, después de haber explicado todo el gran proceso y la hermosura de la resurrección, en la primera carta, capítulo 15, finaliza diciendo esto con una buena motivación a todos los que creemos en Cristo. Y dice el verso 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Estad firmes y constantes. Ten esa convicción, ten ese buen fundamento de fe acerca de la resurrección de los muertos. Firme y constante. No te dejes tambalear por ningún viento de doctrina, y sea que vivas o sea que mueras, como dice la Escritura, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor y esperamos el glorioso regreso de Cristo. Y si estamos en vida, seremos transformados, y si estamos muertos, seremos levantados, seremos resucitados y viviremos eternamente con Él. Por eso es que los cristianos, cuando muere un cristiano, cuando muere otro hermano en Cristo, no nos entristecemos en la medida de tristeza como los que no tienen esperanza, sino que nos entristecemos porque nos duele la ausencia temporal de aquel hermano, de aquella hermana, pero nos fortalecemos y nos confortamos en la gloriosa esperanza. ¿Cuál? La resurrección de los muertos y la eternidad juntamente con Cristo en un cuerpo capacitado, en un cuerpo similar al de Cristo, similar al del Señor. Dice Filipenses, no estoy seguro, 1, versículo 21, versículo 22, y dice: resucitaremos con un cuerpo similar al de nuestro Señor Jesucristo. Amados, Casa de Oración La Plata, espero en el Señor y hayamos entendido o hayamos ampliado o confirmado nuestro conocimiento de la resurrección de los muertos. Hagamos una acción de gracias, agradezcamos a Dios. Yo en lo personal agradezco a Dios por el privilegio de ser portador de la palabra, y agradezco también infinitamente a la oportunidad que el Señor nos da, a la confianza de nuestro pastor Juan Lofeudo, que juntamente con su esposa Rebeca pastorean este hermoso rebaño. Reciban saludos de mi esposa Azucena Ornelas, de la congregación Casa de Oración Nogales y de la misión Hermosillo, Sonora. Oremos y demos gracias al Señor, y como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo. Amantísimo Dios y buen Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor, por tu consejo. Gracias por tu obra en Casa de Oración La Plata. Agradezco por tus servidores, Juan y Rebeca, y por cada uno de los que conforman, Señor, esta maravillosa obra, por los que están y por los que vendrán, por los que han sido edificados en este mensaje, por los que lo escucharán después de haber sido grabado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra que conforta, que anima,
y que nos motiva, como dice tu palabra, a estar firmes y constantes, creciendo en tu obra, sabiendo que esto no es en vano. Esperamos tu regreso, y si nos toca morir antes de tu regreso, esperamos la resurrección, Señor, con plena paz y confianza, sabiendo a dónde vamos, sabiendo en quién confiamos, sabiendo, Señor, quién nos ha trasladado de la muerte a tu luz admirable. Gracias, Padre, en ti confiamos y en ti esperamos. Te bendecimos y te glorificamos, y bendecimos esta tu obra en Casa de Oración La Plata, y bendecimos a tus servidores, Juan y Rebeca, y a todos sus servidores. Gracias, amantísimo Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga. Reciban un fuerte abrazo, y si no nos toca vernos en este mundo, nos miraremos allá arriba, en la resurrección de los muertos o en la transformación de los que estemos vivos. Entonces, nos vemos pronto. Que Dios los bendiga. Dejando mi pasado ahí en la cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en